Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor Jesús sea escudo alrededor nuestro, donde quiera que estés, que sea el Señor guardándote y que sea el Señor en esta hora haciéndonos invisibles al maligno y a sus planes. Entonces vamos a hablar en este video de 3 generaciones. Vamos a ir hablando de generaciones, de genealogía, de genes y genética en general. Entonces vamos a empezar con la generación de Caín, que fue la primera generación de víboras. Seguimos con la generación de Noé y vamos a terminar con la generación de Lot. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Pónganse cómodos y presten mucha atención. Y si es posible, pues tengan lápiz y papel para poder apuntar las citas bíblicas. Bendito sea el Señor. Vamos a estar leyendo Génesis capítulo 4. Pero vamos a ver quién es ese primer padre corporal, humano, de lo que es la simiente del mal o lo que conocemos como la generación de víboras. Y vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1 y 2. Recordándole antes de iniciar que Génesis viene de genética, de gen, principio, de inicio o principio, pero no es el inicio o principio de cualquier cosa, sino el inicio o principio de los genes, de la descendencia generacional en donde estaba la semilla del bien y del mal, manifiesta con ese fruto prohibido que se comió. Entonces vamos a ver un detalle y vaya muy despacito conmigo, porque hay cosas que se la voy a dejar ahí como entrever y hay otras cosas que se la voy a decir explícitamente. Génesis capítulo 4 versículo 1 y 2. Dice así en el nombre de Jesús, tiene como título Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva. Subraye conoció. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Gloria al Señor. Lo primero que vemos ahí es algo, escuche bien, un detallito. Cuando uno profundiza desde el idioma original y uno dice, ¿qué dicen los judíos que pasó en estos versículos? ¿Cómo lo interpretan ellos? Porque acuérdense que ellos pueden estar errados en otras cosas, pero lo que es la Torá, la interpretación de la Torá, en su mayoría es correcto. Y digo en su mayoría porque hay que filtrar algunas cosas, porque acuérdese que el mismo Jesús nos advirtió de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Escuche bien, ¿por qué son sinagogas de Satanás? Porque hacen prácticas babilónicas, cabalísticas, cosas que son totalmente correspondientes al hinduismo y que no tienen nada que ver con la Torá. Entonces, todo lo que tenga que ver con Torá pura, usted lo filtra y mira, ok, esto es Torá. Pero automáticamente le empiezan a decir, no, porque ponte aquí, el hilo rojo aquí, el ojo allá, a esto, a lo otro, todo eso es ocultismo babilónico. Escuche bien, y por el que el Señor se enojaba muchas veces con ellos y de hecho los esparcía y recibían un montón de castigos, pero no aprendían porque esto se iba olvidando, pero volvía otra vez y se rescataba cuando ellos llegaban a esas otras naciones y empezaban a imitar las tradiciones de las naciones en donde estaban exiliados. Y en estos versículos bíblicos hay un detalle que yo quiero que usted se lo tome con muchísima madurez y simplemente escuche la información igual que como yo la escuché en su tiempo, hace mucho ya, y lo que hice fue buscarle lógica y sentido en lugar de rechazarla, es decir, ay no, yo no había escuchado esto
y rechazarlo, no, sino simplemente, ok, esto puede ser así y buscarle el sentido del por qué se decía eso. Esto no nos sirve para nosotros salvarnos, en nosotros saber si eran gemelos, si uno nació primero y el otro después. Simplemente le doy la información para que usted la tenga y para que usted pueda entender un poquito más algunas de las acciones que Dios tomó y que a priori suenan como, wow, como drásticas. ¿Por qué el Señor dijo que no quedara nadie en aquella o tal ciudad? ¿Qué era lo que pasaba ahí? Cuando en el versículo 2 dice, y después dio a luz a su hermano Abel. Es decir, ahí no nos está hablando de que Adán volvió a conocerla y nos dice, después dio a luz a su hermano Abel. Sin embargo, cuando él vuelve a estar con Eva, el versículo 25, vaya conmigo a Génesis capítulo 4, versículo 25, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, o engendró, puede decir, o Adán engendró otra vez. Y nos damos cuenta que dice conoció Adán a su mujer. Y acuérdese que conoció es ese primer contacto que hay íntimamente. Entonces, entre conoció y concibió hay unos días y eso usted y yo sabemos que la semilla debe viajar hasta donde está el óvulo, luego formarse allí y allí es que viene una concepción en donde luego si va a haber un embarazo gemelar se dividen las células y normalmente vienen a ser dos semillas que germinan dos óvulos diferentes o un solo óvulo germinado por dos semillas que se autodivide luego cuando empieza la multiplicación celular. Entonces, hermanos, vemos que hay un tiempo entre conoció, entre concibió y luego entre dio a luz. Han pasado 9 meses entre que concibió y da a luz. Y también ha pasado un rato entre que ella recibe a esa criatura en su mano y luego viene la otra, como dice después. Cuando volvió a conocer Adán a su mujer, está en los versículos que lo vamos a ver más adelante. Vemos también que se utiliza un adjetivo de tiempo, es decir, nace uno primero, ella le pone nombre a su primogénito, está emocionada porque es el varón, pero con Abel ella no dice nada, es decir, y dice, y después dio a luz a Abel, es decir, el nacimiento de Abel para ella no tenía ninguna relevancia porque el primogénito antes era el importante. Entonces vemos ahí que por eso dice después, no dice por ningún lado, concibió ni engendró, sino dice y después dio a luz. Es decir, primero empujó uno, dijo eso y después le vinieron los dolores otra vez del segundo parto y dio a luz a su hijo Abel. Otra pista que nos deja este pasaje bíblico es que ambos ofrecen el sacrificio a Jehová en el mismo tiempo. Entonces significa que tenían la misma edad. Usted lo quiere dividir, que fue uno primero y el otro 13 años después, o 14, 15 o 20. Eso no afecta en nada. Pero siguiendo la línea que yo le voy a mostrar ahora, entonces vamos a ver ciertos detallitos misteriosos con lo que tiene que ver Caín. Y vaya conmigo al capítulo 5, donde nos dice, escuche qué interesante, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos. Aquí también nos deja un detalle que normalmente no lo decimos. Y es que decimos que Adán era el hombre. No. Dios llamó al nombre de ellos Adán. El día en el que fueron creados. Para Dios
nosotras también somos Adán. ¿Por qué? Porque Adán no es hombre y mujer. Adán es la humanidad. Génesis capítulo 5 versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Gloria a Dios. O sea, no se me confunda aquí. La humanidad completa, es decir, hombre y mujer se llamaban Adán. Pecan el hombre y la mujer en Génesis capítulo 3, versículo 20, dice así: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Es decir, en este versículo, por primera vez, Adán llama a su mujer con un nombre diferente al que él tenía. Por eso es que los mandamientos no están hechos para hombres o para mujeres. Y cuando dice, y los hombres de tu pueblo, y así, no se está refiriendo solo a los hombres, sino que Dios, escuche bien, cuando habla a los hombres en específico, dice, dile a los hijos de Israel. Entonces ahí le está hablando a los hijos específicos, a los hombres. Cuando Dios le está hablando a hombre y a mujer, entonces dice, dile a Israel. Amén. La mujer antes de pecar no tenía un nombre como tal. Dios los llamó Adán. Ya saliéndonos de este paréntesis, bendito sea el Señor, espero que eso haya quedado claro. Igualmente, en lugar de usted confundirse, copie los versículos bíblicos, búsquelo por usted mismo, entonces va a poder entender uno por uno qué fue lo que yo quise decirle. Entonces, versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Ay. Préstele atención aquí y busque y subraye. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¡Guau! Demasiado profundo. Yo le voy a traducir esto del lenguaje bíblico al lenguaje latino. Y en este versículo lo que nos está diciendo es, Adán tuvo un hijo que se parecía a él. Entonces, mis amados, volviendo al capítulo 4, versículo 1 y 2, vemos que él conoció una vez a su mujer y tuvo 2 hijos. Es decir, que en su vientre se formaron 2 criaturas diferentes, y que el primogénito fue Caín. ¿Por qué fue Caín el primogénito? Porque él fue el fruto y la manifestación visible del pecado que ellos hicieron en el huerto del Edén, por el que fueron expulsados. Entonces, el malo, vamos a decir, el malo malísimo, llamado hijo del maligno, que luego lo vamos a ver más adelante, sin piedad, sin afecto natural, homicida, mentiroso, ese nació primero y fue el primogénito. Luego, inmediatamente después, viene su hermano Abel, que fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y esto nos deja un simbolismo bastante interesante, y no es maravilla. Acuérdense que hemos estudiado en el canal un montón de veces que la tierra somos nosotros. Escuche bien. Lo que hacía Caín era trabajar lo que era su tierra, lo que era él, su persona, su carne. Y esto no está mal. Ahora, ¿qué es lo que está mal? Cuando tú trabajas tu carne y tu tierra, ¿cuáles son los frutos manifiestos de tu tierra? Ese fruto manifiesto que él tuvo fueron las obras de la tierra. Y vemos que cuando leemos Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 y 21, nos damos cuenta que Caín tenía muchas obras de la carne, es decir, tenía los celos, tenía la ira,
tenía la contienda, los pleitos con su hermano y la envidia, porque envidiaba la relación que el otro tenía con Dios. Meditando en esto de por qué él fue el primogénito y no Abel, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 46. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 46, donde nos deja clarísimo por qué él debía ser primero y no Abel. Dice así en el nombre de Jesús: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Y esto, amados hermanos, lo vemos en nuestro día a día con gente que es inconversa, que nos rodea, y nos damos cuenta que para ellos lo animal es lo primero, es decir, lo instintivo, lo que es buscar el placer, mis necesidades. ¿Qué quiero? Me gusta esa mujer, pues voy detrás de ella. No me importa si estoy casado, si es casada ella. Y así vamos viendo muchísimas otras cosas. También gente que, por ejemplo, se separa y tú le dices, bueno, pero es que tienes que sanar las heridas, tienes que ponerte a orar, que a ver quién te manda el Señor, y te dicen, uy, yo voy a estar solo todo ese tiempo, no, es que yo tengo necesidades y no sé qué, y usted se da cuenta de que es gente muy básica, que va solo a lo carnal. Entonces así es la gente allá afuera, donde predomina lo que es el hombre animal. Ese es el mismo tipo de gente que cela tu relación con Dios, que cela los triunfos que tengas, que realmente tiene malos deseos contra ti. ¿Por qué? Porque ahí está lo que es el hombre animal. Vemos en la naturaleza como los animalitos van compitiendo unos contra otros para ganar su lugar en la manada. Esto es lo que nos viene por instinto, y esto es a lo que el Señor nos dijo que debemos morir, al ego, al yo. Cuando una persona surge como líder en el cuerpo de Cristo, lo que hacemos es preguntarle a Dios cómo puedo ayudar a esta persona a que crezca más, a que llegue a donde tú has predestinado que va a llegar. Entonces lo que se hace normalmente es, déjame ver cuántos palos en la rueda le puedo poner para que no llegue a ningún lado. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios es el que pone, que los dones y los ministerios los da Dios. Y si alguien ha surgido con un ministerio, no ha sido porque él haya estudiado mucho o porque sepa mucho, ha sido porque Dios se lo ha dado, y eso debe alegrarnos siempre, venga de donde venga. Así esa persona, a lo mejor en nuestra humanidad no nos llevemos tan bien, pero si es así que no nos llevamos muy bien, entonces hay que trabajar eso, porque ahí hay una obra de la carne, el gen de Caín. Si usted se pone a pensar, él le dio a Dios de lo que él tenía. Él no podía ofrecerle bondad porque él era el fruto del mal, el fruto de la desobediencia. Entonces aquí nos dice que la tierra abrió su boca para recibir de su mano la sangre de su hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a ver otra cosa, otro detalle de la generación de víbora, y usted va a entender unos versículos bíblicos que vamos a ver. Y continuamos leyendo en el versículo 16, dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Nod significa errante, esto es, al oriente del Edén. O sea, se quedó cerquita del huerto. Y dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, Enoc. El primero que edificó una ciudad, es decir, el primero que se hizo un gobierno, un imperio, no fue Adán. Su mamá y su papá estaban por ahí normal, teniendo hijos, buscando fruta, labrando la tierra, pasando trabajo. El primer condado o el primer municipio, vamos a decir, y por lo tanto se convirtió en el primer gobernante.
¿qué relación tiene la generación de Caín con la generación de Noé? Porque todas son una misma generación, simplemente con diferentes manifestaciones de maldad. Es decir, la misma raíz, pero con diferentes frutos manifestados. Entonces, la Biblia nos dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el poder del maligno. La nueva traducción viviente nos dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Bendito sea el Señor. En la traducción lenguaje actual dice, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. entonces es aquí la respuesta que a muchos hermanos se confunden y cuando ven este versículo bíblico que dice que la cizaña sería recogida primero en manojo, en realidad nos está hablando de esto. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos del 28 en adelante, dice así, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nació primero Caín y luego nació Abel. Nació primero Esaú y luego nació Jacob. El Señor dice en este versículo, mírenlo en pantalla, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué lo aborreció? Hermanos, genética estaba contaminado con el mal. Quiso matar también a su hermano. Y dentro de lo que son las tribus, sí, dentro de las 12 tribus, también hay alguno que está infiltrado, como es la tribu de Dan. Vamos a leer este versículo bíblico y vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿Quién era Dan? El quinto hijo de Jacob, hijo de la sierva de Raquel, el primer hijo de esa sierva de Raquel, que era una egipcia. ¿Qué significa Dan? Viene del hebreo juzgar. Esta tribu de por sí era bastante violenta y además de eso bastante idólatra. De todas las tribus de Israel, una de las más idólatras. Hay muchos pasajes bíblicos, pero vamos a leer esta, que está en Jueces capítulo 17, versículo 30. Dice así, luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así es que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. O sea que eran idólatras. Buscaron específicamente una imagen tallada que tenía alguien, se la tomaron y se nombraron ellos mismos un sacerdote y ellos mismos hicieron todos sus ritos y sus cultos. Es decir, que eran idólatras de por sí. Capítulo 49, versículo 16. Miren lo que nos dice su propio padre de Dan. Dice así en el nombre de Jesús. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer hacia atrás al cabalgador de ellos. Es decir, que esa era la bendición que tenía él, o sea, que iba a ser una serpiente junto al camino, que iba a ser una víbora junto a la senda, que iba a morder los talones de los caballos y iba a hacer caer hacia atrás a los cabalgadores. O sea, mírenlo bien, esa es la bendición, él no le dice más nada. Él le dice, y juzgará a su pueblo. Es decir, que iba a estar
en una posición de autoridad. Y también vamos a ver cómo dentro de los 12 discípulos había uno que no estaba limpio. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 10 y 11. Dice así: Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Acuérdese que de forma natural se nos presenta lo que es el reino de los cielos. Por eso los 12 apóstoles son los 12 fundamentos y nos está hablando de qué fue lo que pasó allí, de aquella sublevación, de aquel que no estaba del todo limpio. En este versículo nos dice explícitamente que Caín era hijo del maligno y que todo el que es homicida también lo es. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 9 al 12. Dice así en el nombre de Jesús: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis recibido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ojo aquí, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En este versículo bíblico acabamos de ver que se nos deja claro quiénes son los hijos del maligno. Sí, son estos que de continuo maquinan el mal. Pero esta es una característica que nos menciona Juan. Pero Jesús nos menciona otra característica que tienen los hijos del maligno. Vamos a ver un detallito que usted se acuerda que los fariseos siempre se empeñaban en aclarar que ellos eran hijos de Abraham. ¿Y por qué siempre iban diciendo que eran hijos de Abraham? Era por eso, hermanos, porque los judíos están clarísimos que hay un grupo de gente que tiene genes que son más propensos al mal. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 43 al 45. Dice así, en el nombre de Jesús: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Mateo capítulo 13, versículo 38. Jesús, interpretando la parábola del trigo y la cizaña, dice así: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga.
Mateo capítulo 23, versículo 33, dice así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 34 al 37, dice así: camada de víboras. En otras versiones dice generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso es, amados míos, que estamos llamados a bendecir a los que nos maldicen, porque si de nuestra boca sale maldición, así sea aparentemente justificada, seremos juzgados por eso. Vio, ya no es solamente que sean homicidas, sino que hablan mentira, que levantan calumnia, que dicen las cosas para tentarte, para hacerte caer en tus propias palabras, porque no quieren bien para ti. Son esta gente que te envuelve en sus líos, en sus rollos. Son esta gente también que te engaña, que te seduce para que tú cometas el mal y luego te acusa. Es esa gente, ese tipo de gente tiene esta semilla del maligno adentro. Seguimos. Entonces, hermanos, ustedes van a escuchar mucha gente, porque esto no es nuevo, esto es algo que no se explica en las iglesias para que la gente no esté preguntando, pero realmente esto es algo que se domina hace tiempo. Entonces, amados míos, ¿cuál es la pregunta que surge? Porque entonces usted va a decir: pero y entonces, ¿cómo fue que tuvieron relaciones aquel y ella? Claro, su mente natural y mi mente natural y finita van a creer que fue que hubo una intimidad. Pero entre un ser espiritual y un ser físico no puede haber lo que es un acto sexual normal. Entonces, escuche bien qué es lo que pasó aquí. En esa conversación que ella tuvo con él, ahí quedó lo que es la semilla del mal, porque ella probó de ese fruto que él le estaba poniendo en duda que lo que Dios dijo era así. Entonces la duda ella se la compró, y en el mismo momento en el que ella actúa, ella certificó la palabra que había recibido de él. Si queremos entender qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 3, tenemos que ir a Lucas capítulo 1, versículos del 26 en adelante. Entonces vamos a ver el versículo 38, cuando después que el ángel le anuncia lo que va a suceder, ella le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es decir, en ese momento ella certifica que lo que se le estaba diciendo, ella lo aceptaba, y ahí queda embarazada. De intimidad en ninguna de las dos formas, es lo que yo pienso. ¿Por qué decimos que fue por la palabra que hubo ahí esa concepción? Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículos del 12 en adelante. Dice así: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces hemos visto
que el Señor nos da esa potestad por el hecho de creer y de recibirle. Pero ¿cómo yo creo y recibo a Dios? Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, subraya aquí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Jesús. Entonces ahí lo que hubo fue intercambio verbal. Es lo que yo pienso, la Biblia no nos dice otra cosa. Y de hecho cuando vemos en el capítulo 4, el que vemos que conoce a Eva es Adán. No nos dice ahí que hubo otra cosa conociendo a Eva. Entonces, como no nos lo dice, yo no tengo que decirlo. Pero sí entiendo que con ese intercambio de palabras que hubo entre ella y la serpiente, hubo ahí lo que era una preñez espiritualmente hablando, y cuando su esposo la conoce, esta se hace manifiesta. Fue por la palabra, no porque hubiera habido un acto físico. Escudriñando esto para que usted, así como ese detalle lo ha pasado por alto, no siga pasando detalles en la Biblia por alto y empiece a preguntarse por qué Dios decía sobre algunos pueblos, vamos a decir, que de ese pueblo no quedara nadie. ¿Por qué razón lo hacía? Entonces tiene muchísima lógica, hermanos, muchísima lógica. Además, cuando nos dice y se iban añadiendo los que habían de ser salvos. Es decir, aquí hay gente que no tiene salvación. ¿Entiende? Entonces usted tiene que entender esto para que usted entienda el por qué. Y es por el corazón que tienen esta persona, como acabamos de leer, y es por el tesoro malo que tienen en su corazón, esa herencia del mal que tienen adentro. Otra cosa es que este tipo de gente bíblicamente vemos que no se arrepiente. Caín mató a Abel, pero en ningún momento pidió perdón, siguió igualito. ¿Vio? Entonces lo que pasa con el nuevo pacto es que en este nuevo pacto ya se le da la oportunidad que quien quiera que se arrepienta, que se aparte de su mal camino y venga al Señor, escape de la ira venidera. Pero es que Juan los identifica a legua y dice, uy, Dios mío. Mateo capítulo 3, versículo 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y su reacción no es de contentura, sino de rechazo. Estos son unos hipócritas falsos. Entonces los antiguos sabían, no solamente nuestro Señor Jesús, que obviamente lo sabía, pero también Juan. Pero vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver quién más sabía de esta genealogía del mal. Vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Dice así, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas en vez de edificación de Dios, que es en la fe. Así te encargo ahora. Pablo corrige a esta congregación en específico porque ellos se pusieron a investigar. Vamos a investigar esta gente que está en el poder, hijo de quién es, para venir a caer. Así es, hijo de Caín, y ya saber quién es. Y Pablo les corrige que no pierdan el tiempo en eso, buscando genealogías interminables, porque era imposible en ese momento empezar a dar para atrás con cada persona a ver si era descendiente de Caín o de quién era que era hijo. Pero la iglesia primitiva estaba interesada en la genealogía, porque estudiando las genealogías ya usted sabría si alguien tiene la tendencia al mal de inicio, porque es algo, escuche bien, nosotros tenemos
todos, y vamos a ir a este versículo bíblico, el gen recesivo de lo que es el mal, el pecado. De hecho, nosotros tenemos que luchar contra ese gen que está en nosotros, pero de forma recesiva. ¿Qué significa de forma recesiva? Que no está manifiesta. Entonces, este gen lo heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Entonces, esto, ¿qué quiere que le diga? Es una lucha. Así usted sea cristiano, va a tener esa lucha. La diferencia entre usted y el que tiene el gen manifiesto, y usted no se va a dejar guiar por el mal, sino más bien usted la va a reprender las obras de las tinieblas, aún en usted mismo. Pero no le puedo decir de que los que estamos aquí no tenemos ese gen, no sé qué, porque acuérdese que justamente los escribas, fariseos y saduceos eran los que nos muestra ahí la Biblia que tenían justamente esa característica de ser hijos del maligno. Entonces, ¿qué significa? Ellos conocían de Dios. Lo que pasa es que no podían practicar lo que predicaban. ¿Por qué? Porque les era imposible. Les era imposible por lo que les estoy diciendo ahora, porque lo tienen manifiesto en ello el mal. No pueden hacer el bien. Entonces vamos a ver, esto es en una persona que no hay bueno, solo Dios. Es por esto, cuando la palabra nos dice algo, siempre hay una razón, siempre. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7, versículo 16 y dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, subraye ahí. Ese es el versículo 18. Y yo sé que en mí, ahí está hablando Pablo, un hombre bautizado y apóstol, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí léaselo y usted se va a dar cuenta que en realidad todos estamos contaminados por este gen. Entonces, lo que les explicaba antes, ¿cuál es la diferencia entre un gen recesivo y un gen dominante? La diferencia básicamente es que el gen dominante es el que se manifiesta. Es decir, dos padres con ojos café, pero uno de los padres tiene a su padre que a su vez tiene los ojos azules. Él tiene los ojos café. Entonces, él tiene recesivo en él ese gen de los ojos azules. Pero resulta que su hijo, es decir, el nieto del que tiene los ojos azules, sí manifiesta el gen dominante y visible, unos ojos azules como su abuelo. Esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Tuvieron hijos e hijas, así lo dice en plural, mírenlo en pantalla. No solamente tuvieron a Caín, Abel y Set. Luego en este versículo bíblico que les sale en pantalla, dice que tuvieron hijos e hijas, simplemente que no fueron relevantes. Es decir, que también tuvieron hijos que se parecían más a Caín e hijos que se parecían más a Abel. Pero escuche bien, así como le estaba diciendo antes, a lo mejor el abuelo de uno era malo, malísimo, y el bisnieto salía bueno, y el tataranieto sacaba otra vez la maldad del otro, y así sucesivamente, hermanos. Mire qué interesante, vaya a Génesis capítulo 4, versículo 26, se lee desde el 25, pero mire que justamente cuando Set tiene luego a su hijo, que a su vez le llamó Enos, cuando la simiente del bien volvió a renacer,
otra vez. Entonces se habló de Dios otra vez. Mientras tanto, Caín estaba edificando ciudad, estaba teniendo hijos, teniendo nietos. Léase la historia de Lamec, que está justo antes de que naciera Set, que era malo y vengador, violento y un homicida peor que el padre. Todo era eso lo que se estaba viviendo en esa generación, hasta que vino lo que es otra vez esa generación del bien. Otro detalle a recalcar es que la Biblia nos dice quién fue el hijo de Caín y el hijo del hijo de Caín hasta su bisnieto. Pero a partir de ahí no nos va recordando mucho lo que es esta generación. En cambio, en el capítulo 5 de Génesis, cuando usted se ve el título de arriba, dice la descendencia de Adán. Búsquelo y léalo. Y no va a encontrar a Caín ahí por ningún lado. Siendo el primogénito de Adán, no aparece por ningún lado. Y el resto de hijos de Adán entran en lo que es su genealogía, pero Caín no está por ningún lado. Curioso, ¿no? Mire el bisnieto. Vamos a ver esta historia del bisnieto de Caín. Esto lo vamos leyendo y a veces lo pasamos por alto, pero esto en versiones que están más claras nos cuenta que fue que Lamec fue herido por un joven. Escuche bien, fue herido por un joven y llama a sus dos mujeres. Cuando él es herido por esa otra persona, llama a estas dos mujeres, que eran sus dos mujeres. Fue el primer hombre que tuvo dos mujeres. Ni siquiera Caín tuvo dos mujeres, ni siquiera Adán tuvo dos mujeres. Lamec, el bisnieto de Caín, fue el primero en tener dos mujeres. Una se llamaba Ada y la otra Sila, y les dijo: oíd, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Es decir, a mí me han hecho algo, yo lo voy a hacer el doble. Sigue diciendo, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es decir, él está manifestando ahí su rabia, su ira, su odio, lo que tenía adentro. Estaba manifestando visiblemente la simiente del mal en él. Por eso es que cuando usted no perdona a su hermano, no son los que me dominan. Mis acciones manifiestan el gen dominante en mí, que es la semilla de Dios en mí. Y cualquier reacción contraria que yo quiera tener hacia mi hermano, lo convierto en una reacción positiva, en una relación de búsqueda, de amistad. Quería poner como si fuera una plataforma, un fundamento para que podamos entender qué es lo que guía, cuál es el motor que mueve esta gente que están en la cima. Sí, que están en la cima del monte a donde los llevó su padre, porque le han rendido adoración a cambio de tener los reinos del mundo. Próximamente les voy a traer un video en donde ustedes van a ver que la intención es hacer un acto físico de corromper nuestro ADN para que eso se traduzca en el mundo espiritual como que no somos ya a imagen y semejanza de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, ya el mal no mora en mí. Por tanto, puedo decir, como dijo Juan, el que tiene la simiente de Dios en sí no peca. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios que está en él no le permite pecar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a continuar con este tema. Este tema lo he tomado como una plataforma de todo lo que va a venir más adelante. Hermanos, vamos a seguir hablando de las picaduras. Sí, de las picaduras que vinimos hablando en videos anteriores.
Hermanos, súper importante lo que quieren hacer con nosotros los hijos de tiniebla, hermanos, pero estamos alerta y estamos despiertos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Comparte el video y si aún no estás suscrito, suscríbete, dale me gusta si te gustó y por aquí te espero en una próxima entrega. Dios te bendiga.